Burneo. Liliana Peñerrera, qué gusto. Marta Cuentas, Rocío Valdevellano, La Cumplida, qué gusto. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por participar de nuestro webinar El presupuesto público en un periodo de cambios. En este año jubilar, Latindad, el Grupo de Presupuesto Público y otras organizaciones estamos impulsando la campaña Jubileo, vinculada al perdón y la remisión de las deudas injustas, para exigir soluciones urgentes a la actual crisis de endeudamiento del sur global. Esta campaña se sostiene en tres pilares fundamentales: cancelar las deudas ilegítimas sin condiciones, transformar el sistema financiero global para que priorice a las personas y el planeta, y establecer en las Naciones Unidas un marco justo, transparente y vinculante para la gestión de la deuda. En este contexto, nuestro conversatorio busca reflexionar sobre cómo el presupuesto público refleja las verdaderas prioridades del país y cómo las decisiones sobre gasto y endeudamiento deben orientarse a garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la soberanía económica. Les recuerdo que durante todo el webinar pueden ir dejando sus preguntas en la caja de chat. Sin más preámbulo, paso a presentar a nuestro primer panelista. Él es Carlos Arana Basto. Es licenciado en Sociología con estudios técnicos y maestría en Administración, diplomados en Gestión Pública y Simplificación Administrativa. Es ex asesor del Congreso y consultor en los ámbitos de reforma del Estado, proceso de descentralización y descentralización fiscal, política fiscal y presupuesto público, gestión pública y municipal y Agenda 2030. Es investigador y analista de estadística gubernamental, social, económica, agroalimentaria, rural y procesos electorales. Adelante, Carlos. Muchas gracias, ya Claudia. Muchas gracias también por la participación de los colegas con los que nos encontramos en esta, vamos a decir, esta mesa virtual. Y pasaré a una presentación que he traído para la ocasión. A ver, perfecto. Ya. El presupuesto de 2026, como todos saben, ¿no? Tiene una característica que va a atravesar toda la problemática que se va a ver el próximo año, que es un momento electoral, ¿no? Aunque hay que mencionar que este año también el presupuesto también ha tenido cierto carácter desde esa óptica tanto del Poder Ejecutivo, por qué no decir del Poder Legislativo. Y seguramente a lo largo de mi ponencia voy a ir indicando seguramente algunos de esos aspectos de cómo se vienen dando la problemática, ¿no? El presupuesto, puesto que hay que darle también una mirada, ¿no? Frente a las alertas que se han venido dando de diferentes espacios, ¿no? Como si el Consejo Fiscal, la misma Contraloría, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil sobre el carácter del presupuesto, ¿no? Y algunos problemas que se van detectando. También desde la campaña de jubileo también estamos presentando algunas alertas en lo que se refiere al aspecto del endeudamiento. A ver, pasaríamos en principio a dar una mirada general, ¿no? De las cifras macroeconómicas o supuestos macroeconómicos que se tienen para el presupuesto 2026, ¿no? De hecho, hay una visión, ¿no? Vamos a decir, de ciertas perspectivas que se proyectan vamos a decir, cosas favorables desde el Ministerio de Economía, pero de acuerdo a las últimas proyecciones que se vienen dando del Fondo Monetario Internacional, si ustedes lo ven acá abajo, ¿no? Ellos mencionan que hay riesgos favorables para las perspectivas que favorables, mejor dicho, hay más miradas problemáticas que cuestiones a favor, ¿no? En ese sentido, no sé si será por la cuestión del timing, vamos a decir, si muy bien este presupuesto se ha presentado en el mes de agosto y estas proyecciones ya se vienen dando desde el partir de octubre, seguramente hay diferencias en la visión de lo que podía ser la economía internacional, ¿no? Más aún considerando de que el mismo Ministerio de Economía reconoce que casi un 59% de los factores externos, ¿no? Son determinantes para el crecimiento
de nuestra economía, ¿no? En esto se podía ver en este cuadro, en este gráfico que le tenemos aquí abajo. Entonces, ahora, de hecho, también hay expectativas del mismo el Ministerio de Economía, ¿no? En lo que se refiere a los precios de algunos minerales, especialmente del cobre y del oro, ¿no? Lo cual ha hecho que varíe sus expectativas, ¿no? Hacia el alza de esos productos, tanto del cobre como del oro, ¿no? Esto no se puede ver en el petróleo, al contrario, hay una baja de lo estimado anteriormente en el mes de abril, que se sacó el informe de proyecciones macroeconómicas. Hay otro también problemática que se viene planteando sobre las reglas fiscales, ¿no? Sobre las reglas fiscales, en dos de las reglas fiscales, que es sobre el deuda pública y el déficit fiscal, ahí lo pongo como un interrogante, ¿no? Esto a colación a lo que viene planteando o me manifestado el Consejo Fiscal, ¿no? Justamente en estas dos reglas macrofiscales, ¿no? Tanto en lo que se refiere al déficit fiscal y la deuda pública, ¿no? En el déficit fiscal, ellos plantean, ¿no? De que este déficit se va a ir incrementando. ¿Y por qué no decir a correlato, la deuda pública también se va a ir incrementando si el Congreso, por ejemplo, porque tienen ellos la medida que se ha venido dando el Congreso en algunas normas que han ido incrementando los gastos, ¿no? Por diferentes factores. Vamos a decir, por el incremento de algunas remuneraciones que pueden ser justificables en algún sentido, o por el otro lado inverso, en lo que se refiere a deducciones, vamos a decir, tributarias a algunos sectores, por ejemplo, en la ley denominada Klimper, ¿no? O al agro, ¿no? De beneficios a la agroexportación. Entonces, estas normas vienen perjudicando, y desde el punto de vista que seguramente ya ha sido bien comentado a través de los medios, la mirada que tiene el Consejo Fiscal justamente plantea de que esos riesgos al problema de mantener, ¿no? Ese déficit fiscal o los que se había previsto en disminuirlo, ¿no? A la regla fiscal que es ser 1 punto del PBI, parece que no se va a cumplir, ¿no? Esperemos que eso no suceda, pero de todas maneras es lo de la llamada de alerta. Y en lo que se refiere a la deuda, también se ve una mirada pues, del Consejo Fiscal de que esta se va a incrementar y de que acá varios años se vaya eh, creciendo más allá de lo que se plantea dentro de la regla fiscal que, que debe ser 30% del PBI, ¿no? Ellos estiman que el año 1936 podría llegar a un 70%, casi el doble de lo que sería la regla fiscal. Aunque hay otros problemas que seguramente el Consejo Fiscal no lo ha visto y más adelante lo plantearé, ¿no? Ahora, en lo que se refiere al incremento del presupuesto, ¿no? Hay que verlo de que este es uno de los incrementos de los últimos años más bajos, ¿no? Que si lo vemos con los antecedentes en el año, lo que hacemos un seguimiento del presupuesto, en el 2007, 2017 había un incremento bajo y en el 2021 también ha habido un incremento bajo, ¿no? Y para este año 2026 también había un incremento bajo frente a otros incrementos que ustedes pueden ver ahí en esta variación nominal, ¿no? En algunos años ha sido de 13.000 millones, 17.000 millones, 26.000 millones, 10.000 millones para el año, este año, y para el próximo se estima unos 7.000 o 6.000 millones, ¿no? Y en estos años anteriores, donde ha sido menor el incremento, se ha debido por algunos factores. Por ejemplo, en el 2017 se debió a que ya terminamos el superciclo de los precios de las materias primas, y el 2021 se debió justamente a la cuestión del COVID, ¿no? Entonces, pueden explicarse de que el incremento que se ha planteado también del mismo Ministerio de Economía, muy bien tiene algunas cifras de buenas perspectivas, pero a nivel presupuestal no han visto un incremento importante en hacerlo, ¿no? Y esto también se da de que uno de los sectores que más salen perjudicados es los gobiernos regionales, que se le deduce, aunque ellos plantean de que como ha habido esta modificatoria del Focomún de pasar de 2 a 4% del IGB, ellos ahí estarían recuperando los recursos que se le estaría disminuyendo en el presupuesto, ¿no? Y cómo se ve acá también, pues, como mencionábamos, ¿no?
el nivel de gobierno donde está más perjudicado son la disminución de los recursos para los gobiernos locales. Esto se debe a la disminución, por el lado de los ingresos, a la disminución de sus recursos ordinarios, y por el lado de los gastos, donde se van a disminuir los gastos para inversión, ¿no? En los gobiernos locales. En los otros niveles de gobierno todavía se sigue elevando, pero no tan de manera importante, ¿no? De tal manera de que también los gastos de capital que ustedes ven acá tienen una disminución de casi 6.000 millones, ¿no? Pues, entonces, eso en comparación a lo presupuestado al inicio de este año, en el año 2025, ¿no? Como se puede apreciar ahí en esa flechita de abajo. Y el mismo ministerio también destaca 3 grandes variaciones en el presupuesto. Uno, el incremento importante de los recursos destinados para el personal y obligaciones sociales, con un monto de casi 9.000 millones, 9.800 millones de soles. Y por el lado del gasto de capital, como ya lo habíamos mencionado, de casi 6.800 millones. Y el servicio de la deuda, también hay un incremento importante de los recursos, del requerimiento de recursos, ¿no? Que suben casi en 5.000 millones de soles para el próximo año. Entonces, ahí ya se está viendo también una problemática de la deuda, ¿no? Más allá de lo que planteaba el Consejo Fiscal, ¿no? Por las normas que se habían aprobado en el Congreso. Ahora, el incremento de en lo que se refiere al presupuesto de remuneraciones se da en los 3 niveles, ¿no? Vemos que los más importantes se registran tanto a nivel del gobierno nacional y en los gobiernos regionales, ¿no? Esto debido, pues, por ejemplo, por el lado del gobierno regional, por el incremento de remuneraciones en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en salud y educación, ¿no? En esos respectivos orden. A nivel del gobierno regional, ¿no? El incremento se debe a los gastos también en remuneraciones en educación, en salud, ¿no? Y en nuevas escalas de medidas de proyectos especiales que se dan a nivel de los personal administrativo, casi algunas negociaciones colectivas que se tienen en cuenta, ¿no? Y a nivel del gobierno locales está el incremento debido al incremento al incluir a personal obrero, casi personal administrativo, a los sistemas, ¿no? Ya de nombramiento que se tiene en este nivel, ¿no? Y esto explicaría justamente el incremento en los diversos niveles de gobierno, ¿no? No sé, espera, disculpa, se ha salteado. Ya, disculpen que hubo un problema de... Ya, después, en la otra problemática que también se plantea, pues, es la cuestión de la disminución, pues, de los recursos para las inversiones, ¿no? Que se da básicamente, pues, pasan vamos a decir, del presupuesto de apertura de casi 57.000 millones al proyectado para el año 2026 pasaría casi a 50.000 millones, ¿no? Eso casi hay una disminución de 7.000 millones que disminuiría en las inversiones para los gastos que se tienen en ese rubro, ¿no? Ahora, acá hay algunas preocupaciones más allá de la disminución, ¿no? Por ejemplo, el Propuesta Ciudadana ha sacado un documento en los últimos meses, ¿no? Donde lanza una preocupación que creo que es importante y la resalto acá, ¿no? De los proyectos de inversión incorporados en la actualización de la programación multianual de inversiones de InvierteP en su cartera de inversiones, el 61.3, casi 37.000 proyectos son inversiones no previstas, es decir, proyectos con carga a un saldo de balance o recursos de transferencia a los cuales se le asigna un mínimo presupuesto con cargo a conseguir más recursos en el proceso. Mejor dicho, son proyectos que se han dado al último minuto, no han sido, vamos a decir, planificados desde el presupuesto de apertura, sino que están dentro de la dinámica que los gobiernos, especialmente gobiernos nacionales, implementan a lo largo del año, ¿no? Fiscal, lo cual hace de que lo planificado se rompa desde ya, ¿no? Y que esto para ellos
plantean pues de que se debían modificar algunos mecanismos para la mejora de la gestión de las inversiones. Y por qué no decir, la Contraloría también por su lado, en las últimas semanas ha hecho público un avance sobre las obras paralizadas, ¿no? Que casi llegan a 2.428 obras paralizadas, que representan casi 44.000 millones de soles que están ahí y que todavía faltan otros 21.000 millones para completarlas, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación en la cuestión de las inversiones, lo cual no todo de nuestra parte creo que no justifica la disminución de las inversiones, sino que tienen otras explicaciones, ¿no? Pero hay una atención que hay que ponerle a esta situación de cómo se vienen dando las inversiones en los países, y no solamente es en los gobiernos subnacionales, como a veces se menciona, sino que también es en el mismo gobierno nacional. Y acá también, pues, de cómo en el Congreso se pone la ley de presupuesto al debate, ¿no? Los congresistas, al final de cuentas, incrementan las disposiciones finales, ¿no? Incluyendo algunos proyectos que no estaban considerados en el presupuesto enviado por el Congreso, lo cual incrementa los recursos y a veces no tienen sustento dentro vamos a decir, de las cifras que se salen del presupuesto aprobado, ¿no? Entonces, y el Ministerio de Economía, ¿no? A través de este cuadro lo está señalando de manera muy clara, ¿no? La diferencia entre lo que ha llegado al Congreso y después lo que es aprobado en el Congreso, el incremento que hay en algunos proyectos y que tienen un considerable peso en incrementar también la demanda de recursos que se requieren, ¿no? Y por el lado del endeudamiento, y acá es una preocupación que con nosotros que estamos haciendo la campaña, que venimos haciendo esta alerta de que la deuda que se viene, ¿no? Eh, adquiriendo se está utilizando básicamente para pagar, ¿no? El servicio de la deuda. Mejor dicho, estamos endeudándonos para pagar deuda, ¿no? De tal manera de que vemos de que, como ya se había mencionado, en los últimos años esto se viene incrementando. Casi el 55% del endeudamiento que nosotros estamos contrayendo se está utilizando en el pago más deudas. 78 en el año 2023, en el 2024 89, y en el 2025, hasta el actual momento, hay un 78%. Y esto no para, porque también para el presupuesto para el próximo año, vemos que los techos que se ponen como máximas concertaciones de deuda van a llegar casi a unos 48.000 millones de soles, ¿no? Donde principalmente, ¿no? El rubro donde está es para apoyo al balanza de pagos, mejor dicho, para pagar deuda, ¿no? Principalmente. Entonces, vemos de que esta dinámica de adquirir deuda para pagar deuda pasada o para patear a una otra deuda que se tiene o que ya se tiene que cancelar, se está usando justamente mayor endeudamiento. Esa es una preocupación que hay que tener en consideración, ¿no? Otra medida que creo que también hay que ver, también la fiscalización que se hace desde el sector, vamos a decir, de la Contraloría General, que sí muy bien, con el anterior, ¿no? Sí muy bien, pues, puede darse algunas críticas por el anterior Contralor, pero ellos sacaban anteriormente un índice de riesgos de corrupción en conducta funcional, ¿no? Donde se veía cuál era más o menos los estimados y que había por cuestiones de corrupción o inconducta funcional, ¿no? Que llegaban montos a casi de 24.000 millones en el 2023, pero esto ya se ha dejado de informar, ¿no? Entonces, eso creo que también es preocupante, ¿no? Que no haya la Contraloría esté activando bajo esta circunstancia. Después, en las cuestiones de la deuda, vamos al nivel de los funciones, es una de las principales, ¿no? Sigue manteniéndose educación, salud y transporte dentro de las prioridades, pero la deuda también está dentro de ellos, ¿no? Y los posteriores funciones ya tienen recursos menores, ¿no? A ver, creo que también por la cuestión de tiempo voy a hablar algunas cuestiones que podría mencionar, ¿no? Que creo que es importante verlo de que existe una disminución del peso político y técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, que se muestra una incapacidad de poder dar alguna opinión a la alerta expuesta en una conferencia de prensa del Consejo Fiscal por su preocupación en la trayectoria del déficit fiscal por normas ya promulgadas y por aprobar por el Congreso,
que ponen en riesgo la estabilidad fiscal y macroeconómica, ¿no? Y por su lado, el Congreso no se da como aludido, ¿no? Mejor dicho, la disminución del peso político y técnico que está teniendo el Ministerio frente a las medidas que se vienen dando en el Congreso. Pero eso también es preocupante porque el Congreso también tiene eh, una cuestión limitada de conocimiento y de capacidades sobre la gestión de las finanzas públicas, ¿no? Más aún si ahora tiene el poder real del ejercicio, ¿no? Y que se ejerce desde el Parlamento y no desde el Poder Ejecutivo, ¿no? Mejor dicho, los que son los gestores y los que tienen el poder real, ¿no? Sus conocimientos sobre las finanzas públicas se pueden estar muy, vamos a decir, cuestionados en la medida de que haya sido mostrado por algunas cifras que le ha dado el Consejo Fiscal o por el tratamiento que se le da a algunos problemas que no es el más adecuado, ¿no? También por la cuestión de la Contraloría General Pública, si muy bien viene informando sobre obras públicas paralizadas en el territorio nacional, no se tiene una información actualizada sobre los índices de riesgo de corrupción e conducta funcional, ¿no? Entonces, eso parece que está dentro de la dinámica de no abordarse esa temática, ¿no? Y que sea un punto de referencia, por ejemplo, ¿no? Creo que me están ya cortando el tiempo. Se ha dado cuenta en una reciente publicación en el Diario del Comercio que la fiscalización tributaria se ha convertido en un problema para los contribuyentes, ¿no? Formales, dándose cuenta que el 87% de la deuda de grandes empresas está judicializado o en litigio. Yo creo que esto también es otra alerta, porque por el lado de los ingresos, ustedes saben que hay un peso importante de las grandes empresas ¿no? que subvencionan el presupuesto a través de la tributación, pero que están tan en un proceso de judicialización a, eh, expresando su crítica a la manera de cómo se viene haciendo pues, la fiscalización tributaria que hace la SUNAT, ¿no? Eso es una llamada de atención, ¿no? Y lo que habíamos mencionado, ¿no? La adquisición de un nuevo endeudamiento en los últimos años se está usando en buena parte para el pago de la deuda anterior. Para el año 2026 se estima que seguirá siendo utilizado en este mismo mecanismo, siendo otro de los aspectos no resaltados por el Consejo Fiscal, ¿no? Como habían mencionado, ¿no? Si muy bien el Consejo Fiscal hace una alerta por las leyes que se están dando a nivel del Parlamento, pero no se daba una mirada y una preocupación y un llamado de alerta de que esos huecos, por decirlo así, o esos forados que se viene haciendo, se viene, ¿no? Tratando de cubrir con un mayor endeudamiento, como se ha demostrado anteriormente. Voy dejándolo por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora le doy pase a Jorge Oroza. Él es miembro de Equitix, que funciona hace 7 años. Ha sido profesor de la Pacífico por más de 20 años y trabaja programas económicos con enfoque ético, temas de presupuesto, inversión en niñez, finanzas personales, uso del tiempo y diseño de proyectos. También es miembro del grupo de presupuesto público. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes. Mil gracias por la invitación. No sé si se ve la lámina, ¿sí? Sí, sí se ve. Bueno, la idea de esta pequeña presentación es tratar de convencerlos que el presupuesto es solo una parte del manejo económico y que hay otros aspectos, otras fuentes de financiamiento no tributarias que son tan igual o más importantes que el propio presupuesto y sobre las cuales no caemos en cuenta. Es obvio que el presupuesto es la concreción de las políticas públicas, pero también el manejo financiero, que lo vamos a ver ahora con cierto detalle. Nosotros estamos haciendo una investigación y seguimiento que tiene tres grandes rubros. El proceso presupuestal, es decir, cómo se diseña y se aprueba el presupuesto. Tenemos pendiente hace tiempo una propuesta de hacer un taller
detallado y minucioso de todo el proceso presupuestal que toma 2 años. La segunda parte que vamos a presentar ahora son los avances sobre las fuentes no tributarias y lo tercero, una base de datos confiable sobre la situación de la economía y la situación de los sectores populares. En ese proceso vamos a presentar el tema de fuentes no tributarias. Vamos a seguir un pequeño esquema que lo vamos a aplicar. Bueno, lo que queremos señalar en primer lugar es que hay diferentes fuentes de financiamiento, aparte de los impuestos, ¿no? Los gastos de presupuesto que no se ejecutan, nunca se ejecuta el 100%. Los temas de canje de deuda, que pueden llevar a proyectos de tipo social, como ha sido con Italia, con España, con Estados Unidos, la venta de activos, la reformulación de la deuda externa, sobre la cual nos ha hablado Carlos, la subvaluación de los ingresos, porque se hacen estimados muy conservadores, ¿no? Y la realidad muestra que estos pueden ser diferentes. Los ingresos de las alianzas público-privadas, los ingresos propios, que cada vez son más importantes en diferentes sectores, las donaciones, como los derechos especiales del giro o la PL 480, las modificaciones y ampliaciones presupuestales. Y hay también otros rubros que queremos analizar. Por ejemplo, los avales de deuda que realiza el Estado a los municipios y al sector privado, que son importantísimos, importantísimos. Estamos hablando de cifras de decenas de millones de dólares, o como el aval que le han hecho al municipio de Lima, o programas como Reactiva del Banco Central de Reserva y COFIDE. Y también recursos que pueden provenir del uso de las reservas internacionales que hace o que tiene el Banco Central de Reserva. Y la última es la venta de bonos a las AFPs. Vamos a verlas rápidamente con detalle, ¿no? No me detengo a ver lo que hemos visto con Carlos, que ha habido un incremento del presupuesto pequeño en el último año. Y veamos las diferentes fuentes. Primero, los recursos no gastados. Cada fin de año se deja de gastar recursos y ¿qué pasa con esos recursos? Se trasladan al año siguiente. Yo he calculado que son del 16, 8 y 7% en los últimos años, ¿no? Ahí tienen las cifras. Se pueden sacar. Son montos bien importantes. Otra fuente de financiamiento es el déficit, o sea, con algo se financia, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto. El no gasto no es igual a nivel de región o por gastos corrientes y gastos de inversión, ¿no? Ya los hemos visto. Y hay diferentes fuentes de financiamiento. Una cosa que Carlitos no señaló es que la presión tributaria viene bajando a niveles absolutamente ridículos, del orden del 14, del 15%, cuando lo mínimo que se requiere para que el Estado intervenga en lo básico, en lo elemental, es del orden del 25%. Sigamos. Canje de deuda. Lo que se hace es, se reduce la deuda y el Estado aporta con los recursos propios para un proyecto. La relación suele ser de 3-1. O sea, yo perdono 3
y el monto de canje es 1, que es dinero que sale del Estado, ¿no? Detrás de este tema de canje de deuda hay dudas sobre la legitimidad de la deuda. O sea, ¿por qué los países perdonan deuda y la convierten en proyectos sociales? Es una buena pregunta. En Ecuador, cuando estaba Correa, creo, se hizo una auditoría de la deuda externa y se encontró las cosas más increíbles. Y es un tema que nosotros queremos investigar, ¿no? La otra fuente es la venta de activos. El Estado tiene empresas, terrenos, yacimientos, y los vende y tiene ingresos, y pueden ser importantes, ¿no? El otro es la reformulación de la deuda, ya lo hemos visto. En los últimos años ha habido una importante reformulación de la deuda. Se ha prepagado la deuda externa, porque había tanto dinero que no se sabía qué hacer y eso podía producir inflación. Otro rubro que también da ingresos son los términos de intercambio, o sea, los niveles de precios. Aquí tenemos información del cobre, oro y zinc. En general, el Perú, por la diversidad de sus exportaciones, tiene términos de intercambio positivos. Y estos pueden ser más positivos en los próximos años dependiendo de cómo evolucione la situación económica internacional, ¿no? Es algo a favor del país, las empresas tienen ganancias extraordinarias y pagan más impuestos. Otra fuente es la subvaluación de los ingresos, porque se aplican criterios conservadores, ¿no? La siguiente fuente son ingresos de las alianzas público-privadas. En muchas de las alianzas público-privadas se entregan concesiones de recursos naturales al sector privado y eso genera una ganancia extraordinaria por encima de la ganancia media. Se produce monopolios y el Estado sobre eso aplica impuestos o pagos que debe recibir, ¿no? Es un tema que hay que investigar también. Otra fuente sobre la cual no caemos en cuenta son los ingresos propios. La cantidad de ingresos propios que tienen las instituciones del Estado son importantísimas. Los municipios, ¿no? El predial, los arbitrios, los colegios, nadie sabe qué pasa con esos ingresos. Las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales tienen cantidades de ingresos propios y prácticamente no hay control. No solo de los ingresos, sino también de los activos. Por ejemplo, en los últimos años están construyendo cantidad de programas de vivienda en los terrenos del Estado. La Marina, la aviación, la policía, o entregan en concesiones a los centros comerciales. Este tema de ingresos propios es muy interesante. Las donaciones. Ha habido procesos de donación importante del Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro, de más de 1.000 millones que entraron a Perú. A Argentina fueron más de 2.000 millones. O programas de donaciones como los que ha realizado el gobierno americano y que todavía son vigentes con el programa, la PL 480. Estas donaciones a veces no son sin efecto, pueden tener efectos muy grandes, muy negativos sobre la producción nacional, ¿no? El caso de importar alimentos subsidiados es un dumping a la producción. Yo tengo muchísima información y he hecho algunos trabajos sobre el tema. Otra fuente son las modificaciones y ampliaciones presupuestarias. Hay decenas de cambios en el presupuesto. 3 tipos: los que se realizan en el sector por resolución ministerial, los que autoriza directamente el Ministerio de Economía por decreto supremo y los que aprueba el Parlamento. Estas modificaciones presupuestales pueden ser del orden del 7 al 16% del presupuesto. Eso se mide a través del PIN, del PIE y del PIB, ¿no?
Otra fuente es el gasto no tributario, las exoneraciones. Se estima cuánto se deja de recibir. He buscado la última cifra, no la encuentro, pero es mayor a los 24.000 millones. Carlitos, si podemos conseguirla sería bueno, ¿no? Porque se calcula cuánto se deja de recibir por exoneraciones, por ejemplo, a las agroexportaciones. Otra fuente de ingresos son los avales, pero esto es negativo. El Estado avala a municipios, al sector privado, a la deuda del sector privado. El aval al sector privado, a la deuda del sector privado, escuchen, es de más de 12.000 millones de dólares, que si no paga el sector privado, se puede, el Estado tiene que pagar, y eso traería una revolución en el presupuesto, ¿no? Hay un excelente informe del BBVA sobre el tema, y también hay avales que ha realizado la Corporación Andina de Fomento o el municipio. Estamos hablando de montos importantísimos, ¿no? Después, programas muy extraños como el de Reactiva del BCR con COFIDE. Ellos metieron en la época de la pandemia 100.000 millones de soles y el presupuesto era de 160.000, o sea, 2/3. Y el Estado avaló más del 90% de los créditos que dio Reactiva, en un sistema bien complicado a través de COFIDE, y no se produjo inflación, porque se utilizó una serie de mecanismos de control de la liquidez como manejo de los de los encajes. Esta fuente es bien importante. Y aquí también tendríamos que sumar la compra de bonos. Ayer ha salido la cifra que el Estado está vendiendo bonos a las AFPs y a la par les ha autorizado exportar más de 80% de su capital. O sea, no hay proyectos en el Perú. Yo creo que ha habido ahí un toma y daca, ¿no? Otro tema sobre el cual habría que investigar es a qué destina o en qué activos financieros destina el Banco Central de Reserva las reservas internacionales, que estamos hablando de 70.000 millones de dólares. Puede ser que compre bonos o a través de una serie de mecanismos medios engorrosos financia al Estado. Entonces, como ven aquí, hay una buena cantidad de mecanismos de financiamiento donde el presupuesto termina siendo algo completamente diferente a lo que se aprobó. ¿Y quién maneja eso? Los propios sectores, porque el nivel de descentralización y autarquía que hay en gobiernos locales, gobiernos regionales, es gigante, y los ministerios. Jorge, nos quedan 5 minutos. Ok, entonces aquí el tema es el presupuesto no tiene, la realidad no tiene nada que ver con el resultado final del presupuesto y otros mecanismos financieros. Quería terminar algunas palabras sobre el futuro. Ya ha referido Carlos, ¿no? Se han aprobado leyes que tienen gastos comprometidos muy importantes. El Consejo Fiscal ha señalado algunas cifras. El gobierno dice que la deuda puede bajar y el Consejo Fiscal dice que puede incrementarse a cantidades gigantes, ¿no es cierto? Habla que puede subir hasta el 70% del PBI. Yo creo que hay ahí un serio problema técnico en el cálculo que ha hecho el Consejo Fiscal. Si ustedes se fijan aquí, escenarios y supuestos, yo dudo de que los cálculos estén bien hechos. Hay ahí un tema de problema técnico y de uso político. Bueno, hay las iniciativas del Parlamento que no tienen con qué financiarse. ¿Qué hacer a futuro? Y termino con eso. Yo creo que cuando trabajamos el tema de presupuesto hay que incluir todos los mecanismos
financieros. Si no, andamos perdidos. Estamos viendo solo una parte. Hay que pedir al Ministerio de Economía transparencia y a las instituciones involucradas, porque no hay transparencia. El sistema de seguimiento del presupuesto de la consulta amigable es muy pequeña. La tercera idea me parece súper importante. Esos cambios que se producen pueden financiar proyectos directamente. Programa a favor de los niños o un programa para dar agua, porque a veces se cambia el presupuesto en 2.000 millones de dólares, monto suficiente como para hacer marca 2 y dar agua a todo el cono norte. Creo que hay que formar un grupo de trabajo para trabajar estos mecanismos y incorporarlos en nuestro análisis de presupuesto, ¿no? Entonces, lo que les he hecho es presentar estos avances en las fuentes de financiamiento no tributarias, ¿no? Que es lo que realiza Equitix, que es un grupo que hace el seguimiento de la economía. Hay un tema más que dejé en el tintero y es los activos financieros que tiene el Estado. Como toda institución tiene una caja y esa caja puede llegar a ser de, como ven aquí, está medio confuso, 87.000 millones de soles. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde lo colocan? Parte importantísima, no en el Banco de la Nación, no en COFIDE, sino en la banca privada. El Estado, si sacase ese dinero que está en manos del sector privado y que es de la caja del Estado, incluyendo la parte de presupuesto, tendrían muchos problemas. Entonces, mis queridos amigos, muchas gracias y abierto a sus preguntas. Muchas gracias, Jorge. Ahora le damos pase a Luis Lazo Valdivia. Él es salubrista, activista político-social por el derecho humano a la salud. Además, es coordinador nacional del Foro Salud y es representante de las organizaciones sociales de las comunidades en las comisiones del trabajo del Consejo Nacional de Salud. Adelante, Luis. Bien, en primer lugar, muy agradecido a la organización, ¿no? Al Grupo Nacional de Presupuesto Público, a Jubileo 2025 y a LatinDat, ¿no? Que nos apoya con todo este trabajo que es importante que se haga siempre, nos permite también vincularnos, ¿no? No he hecho una presentación porque me parece que a mí que lo técnico, en términos del manejo de presupuestos, sí es tema de economistas o personas que estén permanentemente ligadas a ello. Sin embargo, las reflexiones que traigo tienen que ver justamente con ello, pero desde el enfoque de derechos que siempre hemos manejado en Foro Salud y partiendo del título. Permítame eso. El título habla de un presupuesto público, entonces la pregunta inmediata que me surgió es, ¿cuán público es el presupuesto nacional? Porque a lo dicho por Carlos y a lo dicho también por propio Jorge, ¿no? La orientación que tiene el MEF y el manejo político que desde el Congreso se da y se seguirá dando mientras estemos como estamos, va a significar cotos o cuotas, ¿no? De poder que se van a distribuir en función del presupuesto. Una cosa es lo que se proyecta o se plantea y otra es lo que se tiene como final. Y ahí las fuerzas políticas regionales tienen mucho que decir. El voto cuenta. Y eso hace, en cierto modo, tergiversar lo que debería ser, desde mi punto de vista, ¿no? Y en un enfoque también post-pandémico, teniendo en cuenta la pandemia como parte del contexto que tenemos que evaluar un presupuesto público, se ha olvidado del asunto social, se ha olvidado de los problemas de salud, de educación, de vivienda y de trabajo, para poner 3, 4 cosas que menciono, ¿no? Y obviamente se suma a eso el tema de la seguridad ciudadana o de la criminalidad, también se le puede plantear así. Y todo ello no tiene entonces una correlación entre la denominación o la denominada, ¿no? Presupuesto público y hacia dónde van esos dineros.
Jorge lo acaba de decir, ¿no? Todo el dinero, o buena parte del dinero público, está en bancos privados. No olvidemos que nuestras reservas también están en bancos privados extranjeros, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra y quizás otros más. Y si algo nos portamos mal, pues sabemos qué le puede ocurrir a un país como el nuestro si a la propia Rusia le han quitado todo el dinero que tenía guardado en los bancos europeos. Entonces la situación es crítica y justamente la tenaza que tiene nuestro presupuesto público, así debiera ser, digamos, impulsado siempre. La orientación pública, por lo tanto, es lo que prima. No lo tiene, no lo tiene en esas características. Y el segundo elemento era el tema en el título, de un periodo de cambios, ¿no? Entonces, me puse a pensar, normalmente nos jala mucho el tema de la coyuntura, un periodo de cambios electorales, presidenciales, de cuotas de poder, de quién manda a quién, el ejecutivo versus el legislativo, o son igual más de lo mismo. Y finalmente, qué nos depara cuando, reitero, nos hemos olvidado del impacto de la pandemia, nos hemos olvidado del impacto del abandono de las políticas sociales, no de 5 años, sino de 3 décadas, y si no más. Y esa situación está ligada, obviamente, al tema de las políticas neoliberales implementadas en el país y que tiene que ver al final también cómo se genera el gasto o cómo se prioriza el gasto, ¿no? En los sectores sociales, salud, educación. Obviamente, como se ha mencionado por ahí, el gran gasto es porque son justamente muy intensivos de mano de obra, de profesionales, ¿no? Profesores, profesionales de la salud, para poner estos dos ministerios, y pues los grandes presupuestos se gastan en eso, ¿no? La gran parte del presupuesto se gasta en sueldos y todas las prestaciones sociales que corresponden a los trabajadores de los sectores eh, públicos en general, ¿no? Y esto obviamente tiene un desmedro porque cuando se prioriza, o como el ministro Vázquez planteó en el Congreso, buscan priorizar el tema de la anemia, de la inmunizaciones, el tema de la muerte materno-perinatal, etcétera, 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 la salud mental, etcétera, ¿no? Toda esa lista que tiene como 8 o 10 puntos, en la realidad son recortados en términos proporcionales, relativos, pero son recortados los presupuestos, no son ejecutados al 100%, como suelo decir, qué bueno fuera que hubieran funcionarios que vayan a contracorriente de la orientación de la ejecución presupuestal que el MEF, con sus propios mecanismos, impide que las regiones, ¿no? Que las provincias, que las ejecutoras en salud o también las ejecutoras en educación, me imagino, ¿no? Tengan que realizar, no lo hacen porque tienen limitaciones de diverso tipo. Las limitaciones burocráticas del MEF, que tienes que cumplir del requisito 1 al requisito 100 para que puedan apretarte el botón y darte el dinero vía el Banco de la Nación, o la incapacidad por cuestión de capacidades de recurso humano en esas mismas regiones y provincias y distritos del país. Entonces, no hay cómo ejecutar al 100% un presupuesto. Como suelo decir, hay que ajustar, la gestión debiera ser ajustar al máximo la ejecución presupuestal, ¿no? Para que en octubre, septiembre, octubre, se esté culminando la ejecución al 100% y estemos exigiendo más presupuesto porque luego el MEF y aquí el Grupo Nacional de Presupuesto Público, en mi primer abecedario que aprendí, ¿no? Justamente este PIA que nos imponen a los ministerios, a salud también, a educación también, a todos, ese PIA al inicio es una suerte de corsé en lo cual los ministerios no pueden planificar más allá que eso que supuestamente fuiste capaz de ejecutar. Como fuiste capaz o incapaz de ejecutar todo tu presupuesto, te recortan. Y luego tienen que acotarse solamente a eso. Entonces, este tipo de análisis creo que es importante en esta primera parte. Segunda parte, y me dicen por favor qué tiempo tengo en total o qué tiempo me queda para poder ordenarme. Sí, faltan La 10 minutos. 10 minutos, gracias señorita.
María Claudia, disculpa, gracias. El otro concepto es el tema de la salud propiamente. Tenemos un Ministerio de Salud, pero la salud no es el Ministerio de Salud. La salud de la población en términos amplios no tiene que ver con el sanitarismo, no tiene que ver con la producción de servicios y bienes incluso, ¿no? Para brindar o para recuperar la salud, ¿no? La curación, la enfermedad, la curación de las enfermedades. La salud tiene que ver con el bienestar, con la calidad de vida de la población. Y eso está, digamos, marcado con un gran denominador, que nuestro bienestar está en función no de lo que el sector salud, del Ministerio de Salud puede hacer como órgano rector incluso con todos los subsistemas, sino en el denominador que son los grandes determinantes, o como suelo decir desde Alames, desde la visión de Alames, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, la determinación social de la salud en esos procesos sistémicos y complejos que hacen que el numerador, o sea, la salud que tenemos, la salud que nos ofrecen, ¿no? Las condiciones de vida y trabajo que tenemos dependen de esos determinantes. Y esos determinantes pues son estructurales, ¿no? Tienen que ver con la explotación de la gente, de los trabajadores, tienen que ver con el daño al medio ambiente, tienen que ver con digamos, la marginación o la discriminación racial, ¿no? Etcétera, en este enfoque de la interculturalidad que debería ser desarrollado, pero que no existe realmente en los ministerios, ¿no? Solamente tienen oficinas que cumplen su deber sacando normas sin financiamiento, sin presupuesto, ¿no? Y todo ello nos lleva a pensar, pues entonces, que un instrumento tan valioso como el que se trabajó en el Consejo Nacional de Salud, y eso sí tengo que algunas personas, digamos, reconocer el esfuerzo que hicieron de generar cuáles son las prioridades nacionales de salud, ¿no? Y cuáles deberían ser las tareas que tienen los 15 ministerios. 15 ministerios están involucrados con su firma en la Política Nacional Multisectorial de Salud al año 2030. Sin embargo, esos ministerios hacen poco o muy poco en relación a su deber para las buenas condiciones de vida de la población. Porque si no tenemos, si nuestro país, para poner un ejemplo paralelo, digamos un par de ejemplos de eso, si nuestro país sigue alimentándose con el 60% de alimentos importados y no tenemos capacidad de que nuestra población rural, alrededor de 3 millones, un poco más de trabajadores rurales, puedan producir alimentos para el país, o la pesca artesanal pueda servirnos para alimentar a la población con proteína fresca del mar. O sea, no hay política sobre eso, entonces simplemente seguimos comiendo alimentos importados con toda la carga que significa comer esos alimentos refinados finalmente, ¿no? Azúcar, arroz, harinas, etcétera, más los transgénicos. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Digamos, crítico. Igual ocurre con el tema por ejemplo, la educación. ¿De qué nos vale una educación que tiene un programa con una educación básica regular cuando lo que manda en la conciencia y la conducta de las personas son principalmente los medios de comunicación? Lo suelo decir con el ejemplo de la alimentación saludable de niños, niñas y adolescentes. Una escuela tiene una hora semanal, una hora, ¿no? De las cerca de 25 horas que tiene en la semana, una hora y semanal para que tenga entre eso un gran programa dentro de esos tópicos, la alimentación saludable. Y la profesora hace el esfuerzo de decirle al niño, come bien, come sano, come fruta, come verduras, ¿no? Sin embargo, salimos y el resto del día, 24 horas menos la hora de la semana que nos dijeron que comamos bien, nos dicen siempre come chatarra, ¿no? Y tenemos a la mano la chatarra. Entonces, eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los medios de comunicación y sus responsabilidades que suelen tener. Sin embargo, eso no ocurre. Esos son los determinantes, esas son las determinaciones. Y me voy más allá incluso porque determinación también es la orientación política que el MEF le pone a la construcción del presupuesto. Y eso, lo reitero, lo que dije al inicio, es público nuestro presupuesto o está orientado a que el dinero público, y acá voy a decir una frase que la dije hace un par de meses y la he repetido desde ese momento, cuando vengan a decirnos ciertos señores o señorones, ¿no?
que la política o los políticos o los, digamos, actores sociales, ¿no? De los sectores progresistas, de izquierda, etcétera, son los caviares, preguntémonos quién se come el presupuesto público del país. Si no es todas las grandes empresas que, para poner ejemplo con un tope, ¿no? Desde la pandemia, con lo que dijo acá hace un momento Jorge también, ¿no? Lo que significó grandes cantidades de dinero para poder salvar las empresas, que al final salvadas siempre estuvieron, ¿no? Pero tuvieron dinero fresco y grande para poder meterlo en diferentes partes, inclusive sus propios bancos, inclusive reduciendo los impuestos. No solamente la agroexportación, para que no pague nada o muy poco a salud, uno de los subsistemas de salud, sino también para que no paguen los impuestos que tienen que pagar, porque supuestamente las mineras van a poder invertir el próximo año, y como van a invertir, ya no te cobro impuestos, te reduzco los impuestos. Entonces, esto es pampa. Y sobre esa pampa, que son justamente las orientaciones de política del MEF, que son impuestas por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, y como somos el perrito que mueve la cola, ¿no? Al pie del amo imperial, tenemos presupuestos que no son públicos, tenemos un contexto que no toma en cuenta la problemática social. Evidencia total es la pandemia que tuvimos que sufrir en lo que significó en términos sanitarios, porque hay responsabilidades, no para corretear a nadie, hacer una casa de brujas, sino hay responsabilidades del Estado, de los funcionarios del Estado, de los gestores del Estado, de los que administran el Estado, de los gobiernos, 3 décadas o más de políticas neoliberales para tener el sistema sanitario que tenemos, para tener el sistema educativo que tenemos. Los dos grandes sectores donde están albergados alrededor en salud el 100%, y en educación 6 millones de niños en educación. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Entonces, yo lo diría, y encima está el tema este del jubileo y el tema de la deuda y todo lo demás, que es un tremendo amarre, ¿no? De intereses, ¿no? Donde tenemos, lo han dicho, Carlos lo dijo varias veces, Jorge también una vez más, dijo, ¿cómo nos estamos endeudando? Nos endeudamos mucho más solo para pagar los intereses de la deuda anterior, de la deuda mayor. Ni siquiera somos capaces de endeudarnos, si es que fuera esa la metodología, endeudarnos para pagar el capital. Reduzco el capital para que me reduzcan los intereses. Pero no, nos endeudamos para, y ese es el gran negocio, pues. Encima que nuestro dinero no lo tenemos nosotros, y encima que, para poner otro tema, de política económica y de falta de control del Estado, un Estado abandonado, ¿no? ¿Cuánto oro se llevan, no? No solamente las mineras ilegales, las mineras informales, etcétera. ¿Cuánto oro se llevan, digámoslo así, en un mercado interno nacional que debe ser poco, y cuánto se llevan fuera? ¿Y cuánto se llevan todas las mineras formales? Que no es controlado cuánto mineral se llevan. Que me diga alguien dónde están los datos de control de cuánto mineral se llevan y qué tipo de mineral se llevan. No existe ese control. Entonces, todo eso es dinero nuestro, renta nuestra, recursos nuestros, que deberían ser, digamos, amontonados a la espera que se tenga gasto social, inversión social, políticas sociales. Entonces, manejar la parte técnica me parece magnífico porque aprendo mucho. Yo me doy esa satisfacción de decirlo y de estar siempre junto al Grupo Nacional de Presupuesto Público, pero me parece a mí que el enfoque debe ser mucho más abierto, mucho más amplio, en términos de lo que debiéramos, alguna vez lo dijeron en el Grupo Nacional del Presupuesto Público, armar un presupuesto alternativo. ¿Cómo debiéramos manejar el presupuesto nacional? No porque se vaya a ejecutar, porque sabemos cómo están las cosas, sino para poder tener una reflexión más amplia, también técnica y más política, para incidir positivamente en otros actores sociales que puedan, pues, pensar distinto a esta regla inercial en el cual nos lleva todos los años evaluar los presupuestos públicos, ¿no? Del año siguiente, donde resulta ser lo mismo, ¿no? Incrementamos el presupuesto, y con esto acabo, como aprendí también en el Grupo Nacional, todos los años el presupuesto aumenta, pero alguien me dijo, la trampa está que aumenta,
Pero si tú ves el término de lo que es capaz de hacer ese presupuesto que se ha incrementado, es plano. O sea, es más de lo mismo. Porque hay inflación, porque hay una serie de otros elementos que tienen que considerarse para ver cuánto sirve ese dinero que se incrementó. Salud, 33 millones, 33.000 millones, ¿no es cierto?, en la función salud, pero ¿cuánto de eso va a significar? Ya lo han dicho, el ministro mismo lo ha dicho, exministro Vázquez lo ha dicho, ¿no? Grandes inversiones, Carlos lo dijo, inversiones desordenadas, de última hora, ¿para quién? Para el Club de la Construcción, o para las APPs, o para las obras por impuestos, o el último grito de moda, y mi última intervención, el sector privado está planteando ahorita en el MEF y en salud pagar servicios por impuestos. O sea, no me cobres impuestos y yo te doy servicios para hacer intercambios prestacionales de lo que tú no eres capaz de hacer, poco gasto público en salud, poca oferta, por lo tanto, entonces como no tienes gasto público y no tienes oferta de servicio de salud adecuada, suficiente, yo te vendo los servicios del sector privado a un buen precio, de oferta seguramente nos dirán. Y así nos tienen. Se llevan el dinero público y nuestro presupuesto no es público realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por estas reflexiones. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Les pedimos que puedan levantar la manito para poder darles la palabra o si no, dejar sus consultas en el chat. Gracias, Raúl, por tu mensaje. Buenas exposiciones. A ver, Liliana Peña Herrera. Adelante, Liliana. Sí, sí, la verdad que buenas exposiciones. Y me ha gustado lo que dijo Luis sobre los determinantes sociales de la salud. Y yo me preguntaba si lo mismo se podría y debiera hacer sobre los determinantes sociales de la educación, porque solemos concentrarnos en lo que se asigna desde el Ministerio de Educación y no vemos, digamos, qué otros factores, elementos entran en juego. Y un tema que yo vengo siguiendo hace ya muchos años es el de discapacidad, ¿no? Y cuando se habla hace ya algunos años con mucha más fuerza de educación inclusiva, es ahí donde nos damos cuenta que hay elementos que inciden en la educación, en el acceso a la educación, en el derecho al acceso a la educación y que no son tomados en cuenta. El transporte, por ejemplo, que no es accesible, ¿no? La niñez que tiene anemia, ¿no? Y que van con hambre al colegio y con anemia sabemos que la capacidad de aprender disminuye, ¿no? Y podríamos seguir. Saludo que el Foro Salud haya podido trabajar esos determinantes sociales. No estoy segura que el Consejo Nacional de Educación lo pueda hacer, ¿no? Eh, y me preguntaba también, Jorge, ¿cómo se podría hacer? Tú planteas que hay que hacer un trabajo desde sociedad civil, ¿no? Bueno, lo expresaste de otra manera, pero que hay que tener grupos de trabajo y poder hacer como incidencia, pero también formular propuestas, ¿no? Y eso es algo que a las organizaciones de personas con discapacidad pues nos falta, no tenemos esa capacidad técnica de trabajar presupuesto, ¿no? Y lo que hemos venido haciendo en los últimos años ha sido incidencia política ante el Congreso y con el apoyo de algunos congresistas hemos logrado que se asigne presupuesto específico para educación inclusiva, pero no podemos estar así todos los años, ¿no? Y
para este año en concreto están asignando los mismos casi 6 millones, 5.800.000 me parece que es, soles a la educación inclusiva que no se sabe, que debería estar, que no se sabe a qué exactamente se destina, ¿no? Pero ese mismo monto el año pasado era para 9 regiones y este año debe ser para todas las regiones del país, con lo cual, claro, parece casi una burla, ¿no? Porque claramente va a ser muy complicado lograrlo. Entonces, con estos comentarios lo que quería era si pudieran ilustrar cómo se podría hacer esto sobre los determinantes sociales, estos grupos de trabajo, si de alguna manera Equitix o el mismo grupo de presupuesto puede ayudar a pensar cómo podríamos visibilizar, transparentar, ¿no? Porque lo mismo pasa en educación, en salud, perdón, exactamente lo mismo. ¿Cómo sabemos para personas con discapacidad dónde están los montos que se puedan asignar, ¿no? Porque según norma, por ejemplo, deberían poder entregar sillas de ruedas a las personas. Eso no se cumple, ¿no? Está en la norma, pero es así un saludo a la bandera total. Bueno, gracias. Gracias, Liliana. Jorge, te doy la palabra para la devolución. Sí, gracias Liliana por tus comentarios. Cuando planteo que se trabaje, que se formen grupos de trabajo, la idea es muy sencilla, pero bien potente. En el transcurso del año se hacen ampliaciones presupuestales. Ya hemos visto que el PIA no tiene nada que ver con el PIN, con el presupuesto modificado. Supongamos que se quiere hacer una ampliación de 1.000 millones de soles. ¿Quién plantea el destino de esos 1.000 millones de soles? El Ministerio de Economía. Pero no hay la discusión de que ese destino podría ser diferente. Por ejemplo, para un programa para los niños que tienen problemas de discapacidad, o para los niños que sufren castigo físico, o para tener un programa agresivo y masivo de vacunación, porque hemos tenido, Luis, un atraso importante en vacunas desde la pandemia que no se recupera. Entonces, esa discusión de a qué se destina tiene que tener un grupo de trabajo que cuestione cuando hay la ampliación presupuestal, ¿qué significa? Hay fondos, y si hay fondos, ¿por qué van a ir ahí? ¿Y por qué no van a este programa que es mucho más importante? O sea, debemos tener una lista de prioridades a los cuales se destina esas ampliaciones presupuestales y no a la que se le ocurra el MEF. Con eso se puede financiar muchísimas cosas, programas concretos que nos parezcan vitales. Y tengo una idea que no la hemos visto, y es que cuánto dinero se mueve por lo que son actividades ilegales, irregulares y criminales. Hay un excelente estudio que ha hecho Dante Vera, Basombrío y Valdés que dice que queda en el país 7.100 millones de dólares al año. Y que el más importante es lo del oro. Pero eso es lo que queda. Pero ¿cuánto mueven esos 7.100 millones? 3 veces. O sea que estamos hablando de un movimiento de 21.000 millones de dólares, que es dinero que aparece, que se lava, que activa, que se compran carros, camionetas, edificios y no sé qué, y que está produciendo un efecto súper importante sobre el cual hay que caer en cuenta. Está involucrando a sectores importantísimos de la población
en actividades irregulares, ilegales y criminales. Yo pregunté a Dante Vera, ¿cuántas personas están involucradas en este proceso de actividades criminales? Ustedes que han hecho un súper recontra buen estudio. Y no me respondió. No hemos hecho el cálculo. Y yo creo que haciendo un cálculo grueso estamos hablando de 5 a 8 millones de personas que están involucradas en actividades criminales ilegales y que se está convirtiendo en parte del problema de cada día. Por eso, el 86% de la población piensa que el problema principal en el país no es económico, el empleo, es un problema de la criminalidad y que el 26% de los peruanos han sufrido los efectos de actividades criminales, ¿no? Robos, extorsiones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ese tema debe ser incluido. Hasta ahí, gracias. Gracias, Jorge. Bien, me parece que ya no hay más preguntas. Entonces podemos dar por terminado este Sí hay, webinar. sí Muchísimas hay gracias por sus participaciones y con nosotros será hasta en otro momento. un Hasta ratito. luego. Muchas Hola, gracias. una pregunta de Paula, que estaba con la mano levantada. Ah, no me aparece con la mano levantada. Sí. No sé, Paula, ¿estás ahí? No, Paula, no me aparece conectada tampoco. yo estoy acá con ella en el chat en fin, del personal por el WhatsApp. Y Sí, sí. no está. Bueno, ella quería preguntar, aunque me parece una pregunta que se sale de lo que se ha conversado, pero quería preguntar cómo se puede hacer para que se sostenga los servicios de apoyo educativo, que no son solamente para estudiantes con discapacidad, sino para cualquier estudiante que necesite algún tipo de apoyo, ¿no? Por la razón que fuese, no solamente discapacidad. Para que se sostengan estos SAE, que como les decía, se ha asignado un presupuesto de 5.800.000 el año pasado para 9 regiones y ahora lo quieren hacer para todas. Y de todas maneras tenemos que siempre, todos los años venimos peleando hace ya 3 años para que lo otorguen, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para que lo otorguen con presupuesto fijo renovable? Adelante, Jorge. ¿Me permiten? Sí, adelante, Jorge. Sí, bueno, el tema de la educación es un tema grande y creo que hay que trabajar un programa alternativo. Yo tengo opiniones muy radicales, muy discutibles sobre el tema. Y lanzo 2 o 3. Primera, el Ministerio de Educación dice que la brecha de infraestructura es de 150.000 millones. Yo creo que no es correcta. Segundo, el promedio de alumnos por profesor en Perú es de 20. En Colombia es 35. Si sacamos los alumnos en zonas rurales, ese promedio sube a 23, 24%. O sea, hay un problema terrible en el número de alumnos por docente y que tiene que ver con prácticas no santas en todo el sector de educación. Hay problemas importantísimos en educación. Parte importante de la infraestructura educativa es obsoleta o no utilizada, porque ha cambiado la población inicial, primaria, cada vez tiene menos demanda y más secundaria. Hay distorsiones como los pronoís, que no son nada parecido a centros de educación inicial.
Hay también todo un problema de miedo de entregar recursos directamente a las escuelas, vía el FONDEP. Hay que resolver el problema del agua. Más del 50% de los colegios no tienen agua potable y servicios higiénicos. Luis, ¿te imaginas cómo es un colegio donde los niños no tienen agua potable y servicios higiénicos? Es el infierno y propicio para 1000 enfermedades. Correcto. Otro problema, más del 50% de los niños que no tienen como idioma originario el español, tienen profesores que no hablan el idioma original. Primero tienen que aprender el castellano y después empezar a tener comprensión lectora libre y creativa y razonamiento matemático, ¿no? O sea, el tema de la educación es muy grande y tenemos una serie de mitos que hay que romper. Y yo lamento discernir con la mayoría de personas que trabajan en educación. Los conozco, he sido asesor del Consejo Nacional de Educación durante varios años y hay que cambiar la lógica de educación. Y también cuestiones democráticas. La derrama. Nadie habla de la derrama. Tranquilitos. Un sistema de crédito. ¿Sabe cuánto de presupuesto tiene la derrama? Perdón, de patrimonio. 400 millones de dólares. ¿Saben qué tasas de interés cobran a los maestros? Más de 40%. Entonces, hay temas increíblemente importantes y yo creo que casi está todo por hacer. Espero que en algún momento haya una oportunidad para discutir. Bueno, muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Y a mí me gusta siempre terminar diciendo, no perder el buen humor y la esperanza. Ok, Siempre sonreír, positivos. Así que un saludo de su amigo Jorge Oroza, alias Pacoco. Sí, Chao, gracias. gracias. hasta Sí, luego a sí, todos Ya y a te todas. buscaremos. Gracias, perfecto. gracias. Sí, a ver si vamos a mandar simplemente una última cuestión. Vamos a mandar, vamos a redactar un pronunciamiento sobre el presupuesto 2026 y vamos a hacerle llegar a todas las organizaciones que desean sumarse a ese pronunciamiento, ¿ya? Será dentro de un par de semanas a más tardar, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego. Hasta su oportunidad. Correcto. Gracias, gracias, gracias.